Bueno, se me ocurría que podíamos empezar a repasar un poco, hablando de geometría, un poco de las superficies y figuras geométricas. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos recordar es qué son las dimensiones. Para empezar, en el mundo en que nos movemos tenemos 3 dimensiones. Según Einstein, decía que la cuarta dimensión era el tiempo, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Lo que nosotros podemos percibir y observar directamente son las 3 dimensiones. En geometría, vamos a empezar con la representación de un punto. Un punto, donde yo acá hago esa marquita, eso que yo tengo ahí, estoy representando gráficamente un punto. Un punto, para la geometría, no tiene dimensión, así que sería invisible para nuestros ojos, sería imperceptible. Si yo pudiera agregar un punto a continuación del otro, siempre al no tener dimensión podría ponerlo infinitamente cerca. Pero vamos a hacer de cuenta que podemos ir desplazándonos. Entonces, una línea queda definida en geometría como una sucesión de puntos. ¿Sí? Yo acá tengo infinitos puntos uno al lado del otro. Y ahí ya tengo una dimensión. Así que pasé de tener la representación de un punto que no tiene dimensión, ahora a una línea que tiene una sola dimensión. Lo mismo, yo estoy representando una línea porque el grosor yo lo puedo hacer con esta lapicera finita, lo podría hacer con una tiza o lo podría hacer, no sé, con un pincel, y la línea uno diría es más gruesa o más fina. Sin embargo, en geometría, cuando hablamos de línea, estamos hablando de un elemento que tiene una sola dimensión, ¿sí? En este caso un largo, vamos a decir. No importa el ancho solo lo vemos porque es una representación que estamos haciendo. Bueno, una sucesión de líneas, si tengo esta línea de una sola dimensión, marco otra línea de una dimensión y empiezo a marcar líneas en las direcciones que se me ocurran. Si vuelvo a coincidir en el mismo punto donde empecé, genero un espacio cerrado. ¿Sí? Acá hay una diferencia entre la hoja de acá, o la porción de área que tengo acá, y lo que tengo acá adentro. Bueno, esto que está acá adentro se llama superficie. Y la superficie se mide en unidades cuadradas. Esta tiene 2 dimensiones. Las 2 dimensiones son una línea, digamos, la dimensión de la línea, más la dimensión en otro sentido, en el otro eje. Fíjense que ninguna de estas líneas que yo hice está levantada está en vertical, sino que está todo apoyado sobre la hoja. Bueno, entonces todo lo que quede delimitado dentro de unas líneas, un polígono cerrado, polígono se llama a una sucesión de líneas donde termina una, empieza la otra, ¿sí? Y se puede generar un polígono abierto, que sería una cuestión así, donde no termina en nada. O un polígono cerrado es cuando la última línea que hago coincide con el inicio de la primera que había hecho en su momento, como en este caso. Bueno, el polígono cerrado me delimita una superficie. Y la tercera dimensión sería si a esta superficie de 2 dimensiones, un largo y un ancho, yo le agrego entonces la altura sería. Entonces cualquier figura geométrica, por ejemplo, mejor dicho, cualquier cuerpo geométrico que tiene 3 dimensiones, vamos a percibir entonces esas 3 dimensiones. Una dimensión, digamos, una línea de una sola dimensión, que sería esta, más otra línea de una dimensión, que es esta, más una tercera línea, que sería en este caso esta arista gastada. A ver si tengo una mejor. No. Bueno, esta arista gastada, donde ahí tengo
las tres dimensiones. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Cualquier figura tiene, acá tengo este rollo, cualquier cuerpo geométrico que nosotros agarremos y podamos manipular, tiene tres dimensiones. En el cine, lo que se hace, cuando uno habla de tres dimensiones, hace una simulación de esas tres dimensiones, es un efecto visual, pero en la realidad lo que se proyecta sobre una pantalla son dos dimensiones. Y ahora los cines de cuatro dimensiones incorporan como los movimientos de las butacas y, bueno, viento y un poco más de ambiente, pero no tiene nada que ver con las dimensiones de la geometría. Bueno, como decíamos, la unidad con la que medimos la superficie son unidades cuadradas. Vamos a sacar esto y vamos a considerar que nuestra unidad cuadrada es esto, un cuadrado. Un cuadradito no tiene altura, en este caso sí porque es una ficha, pero vamos a hacer de cuenta que no tiene esa tercera dimensión, solo vamos a considerar esta cara, que es un cuadrado de una unidad de ancho por una unidad de alto. Una unidad por una unidad es una unidad cuadrada. Eso se escribe una unidad cuadrada. Se le pone este numerito, es un 2 chiquito arriba, que representa la potencia. Se llama exponente ¿sí? Después cuando veamos potencia lo vamos a estudiar un poco más. Pero por ahora lo que está diciendo esto es que estamos hablando de esto, 1 por 1. Bien, si yo agrego estos 4, tengo 4 unidades cuadradas, voy a poner 4 unidades cuadradas, y acá lo que tengo son 4 unidades cuadradas, 2 por 2. 2 unidades por 2 unidades son 4 unidades. 2 por 2, 4, unidad por unidad, unidad cuadrada. ¿Sí? Con el exponente ese. Bueno, vamos a ver entonces, acá, yo ya me dibujé un rectángulo. En este rectángulo tengo las dos dimensiones, ¿sí? Para que sea un rectángulo tengo que tener dos pares de lados iguales entre sí, paralelos entre sí y formando ángulos, 4 ángulos internos de 90 grados. Eso sería la definición de rectángulo. Nosotros llamamos generalmente al que esté horizontal base y al que está en vertical altura del rectángulo. La base, vamos a empezar a usar algún color para ir relacionando después con el resto del trabajo, pero la base, la voy a pintar así de azul, la vamos a llamar base estando en esta posición, porque si llegamos a girar el rectángulo y lo ponemos así, seguramente digamos que base va a ser esta y altura va a ser esta. No importa cómo lo llamemos, siempre y cuando tengamos en cuenta que uno va a ser considerado base y el otro va a ser considerado altura. Y la altura es la distancia que hay entre la base y el lado opuesto a la base en un rectángulo. Entonces, la altura nosotros la vamos a considerar sobre un lado porque es más fácil verlo, pero en definitiva la altura puede estar en cualquier lado del rectángulo. La altura es una distancia, no es un elemento. Vamos a ponerle la h de altura, así lo llaman, y la b de base. Altura va sin h, pero bueno, supongo que por el inglés high usamos la h, nos quedó de ahí. Pero eso es una interpretación mía, no sé de dónde viene la h. Pero bueno, no importa cómo la llamemos, nos ponemos de acuerdo que la h siempre va a referir a altura, la b larga va a referir a base. Bien, ¿cómo hago para calcular esa superficie? Que a eso es a lo que vamos a apuntar en este trabajo, a calcular superficies. Bueno, para empezar yo puedo empezar a meter mis unidades cuadradas. Entonces, voy a ir rellenando con mis unidades cuadradas. Justo coinciden 4 unidades cuadradas.
Voy a formar otra fila de 4 entonces unidades cuadradas. Y todavía me siguen entrando. Vamos a poner una tercera fila de 4 unidades cuadradas. Entonces, yo para calcular, fíjense que ocupa justo. Yo para calcular cuántas unidades cuadradas hay acá, tengo dos formas. Una es contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la otra es repitiendo esto, 1, 2, 3, 4 veces, porque acá tengo 3, 3, 3, 3, 4 veces 3, o 4, 4, 4, 3 veces 4. Entonces, 3 veces 4, o 4 veces 3. Para el caso nos da exactamente lo mismo, 12 unidades cuadradas. ¿Sí? 3 por 4, 12, 4 por 3, 12. Bien, entonces es bastante sencillo en un cuadrado o en un rectángulo meter unidades cuadradas. ¿Sí? Después vamos a tener, bueno, estas unidades cuadradas en particular, por una cuestión de qué es lo que tenía, miden 2 centímetros y 2 centímetros. Cada una de estas en centímetros mide 4 centímetros cuadrados. Cada una de estas son unidades cuadradas. ¿Sí? Fíjense que 3 por 4 o 4 por 3 es, en este caso, base por altura. ¿Sí? 4 es la base y 3 es la altura, 12 unidades cuadradas. Y 3 por 4 es, si yo lo pongo en este sentido, a ver si logro enfocarlo ahí, en este sentido lo que nosotros llamaríamos base es 3 y lo que llamaríamos altura es 4, 3 por 4, nos da exactamente lo mismo. Por eso no importa a qué llamemos base y a qué altura, siempre y cuando nos manejemos siempre con el mismo criterio y no estemos modificando sobre la marcha. Bien. Bueno, entonces, como podemos ver acá, es muy sencillo calcular superficies en un rectángulo. ¿Qué pasa en un triángulo? Si yo formo un triángulo, vamos a hacer acá, a ver si hago así, un triángulo cualquiera. Bueno, en algún momento yo puedo empezar a meter mis unidades cuadradas, pero en algún momento me sobran pedacitos, recortes. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera podemos llegar a formar una fórmula para las superficies de las figuras geométricas, bueno, de todas las figuras geométricas, y nos vamos a basar todas siempre en el rectángulo, en cómo calcular la superficie del rectángulo. Así que bueno, ahora voy a dejar de lado la hoja en blanco, voy a pasar a usar hojas cuadriculadas para que ustedes puedan también hacerlo en su casa. Lo recortan y bueno, vamos armando un trabajo y nos va a resultar en una hoja cuadriculada mucho más fácil dibujar que en una hoja lisa donde no tenemos las referencias de horizontal y vertical. Bien, así que hasta acá, primera parte.